Muy buenos días, jóvenes, con todos ustedes. Un saludo cordial a los alumnos de la primera y segunda sección de la promoción Integridad. En esta mañana, hoy jueves 14 de mayo, vamos a continuar con el desarrollo de las clases. Si pudieran en estos momentos acceder al sílabus, nos vamos a enfocar en el desarrollo todavía de la temática de la primera semana. Por lo que vamos a hablar de fondo todo lo que respecta al modelo propuesto en el nuevo Código Procesal Penal. Ya el día martes hemos repasado la parte elemental, la parte de los antecedentes de este nuevo modelo procesal penal que entró en vigencia en nuestro sistema legislativo peruano ya hace bastante tiempo, ¿no? Decíamos que en el año 2004, en el mes de julio, se propone y entra la promulgación de este nuevo modelo y que su primer ensayo, diríamos como plan piloto, se llevó a cabo en el distrito de Huaura de la ciudad de Lima. Y además, a modo de hacer un recordatorio, decíamos que así como en otros distritos judiciales, en otras provincias, en la ciudad de Pucallpa, este nuevo modelo procesal penal se instaura y entra en vigencia en octubre del año 2012. Bien, con este pequeño recordatorio vamos nuevamente en esta oportunidad a precisar cuáles en sí las características que tiene el nuevo modelo procesal penal a la actualidad, ¿no? Y cómo es que se ha venido desarrollando en los diferentes lugares del Perú. Si bien es cierto, jóvenes, el nuevo modelo procesal penal nos ofrece un sistema más garantista, nos ofrece más un sistema respetuoso de los derechos humanos, en esta etapa vamos a poder encontrar de que hay funciones muy específicas y divididas. En primer orden, sabemos de que le va a corresponder de manera exclusiva la dirección y conducción de la investigación del delito al fiscal, y exclusivamente la parte decisoria y de juzgamiento le va a corresponder al juez, al magistrado que haga sus veces. Entonces, con esta precisión, lo que hay que empezar a reconocer en este nuevo modelo procesal penal es cuáles son las denominaciones que surten, ¿no? En el desarrollo de la puesta en conocimiento de la noticia criminal. Cuando, por ejemplo, debemos llamar denunciado, cuando debemos de llamar acusado, imputado, procesado, sentenciado. Qué tan elemental es que ustedes desde esta etapa empiecen a reconocer la terminología de manera correcta y adecuada, puesto que en la actividad no es nada ajeno que ustedes van a estar muy familiarizados con este tipo de casos, y es correcto utilizar la denominación que corresponde en cada etapa. Cuando nosotros tomamos conocimiento de la noticia criminal, ya sea a nivel policial, a nivel fiscal, y una persona de manera expresa hace una denuncia identificando un determinado delito, la comisión de y vamos a utilizar el ejemplo de Juan Pérez, denuncia Juan Pérez, está reconociendo de que esta persona ha cometido un delito. En esta etapa de denuncia a nivel policial es estrictamente denominado el denunciado. Hasta ahí vamos a identificar esta etapa. ¿Cuándo lo llamamos el acusado? El acusado Juan Pérez, cuando ya ha habido una intervención de la Fiscalía y esta pues de manera garantista ha hecho su investigación, ha recabado elementos y ha llegado a la etapa de la acusación o formalización de la denuncia. En esta etapa varía la terminología en relación a la persona. Ya no será solo el denunciado, sino ya será un poco más parte del proceso y en este momento será llamado el acusado. Ahora, cuando hablamos del imputado o procesado, que también es una parte procesal en el nuevo modelo penal que tenemos, está vinculado a la etapa en donde ya hubo un inicio de un proceso tal cual, ya interviene el juzgado correspondiente o el Poder Judicial, puesto que el fiscal, en la primera etapa de la investigación, va a realizar unas diligencias denominadas las diligencias preliminares, que tienen un determinado plazo en el nuevo Código Procesal Penal. En esta etapa de las diligencias preliminares es donde el apoyo auxiliar y elemental de la Policía Nacional del Perú se valora. Por lo que cuando estamos en esta etapa y se agota, y en estas diligencias preliminares el fiscal determina cierta responsabilidad y algunos elementos de convicción, esto va a seguir en su siguiente etapa, que es la etapa de investigación preparatoria.
ya que algunos la reconocen incluso como la primera etapa del proceso, pero no debemos olvidar que nuestra norma penal recoge en primera instancia estas diligencias preliminares. Entonces, estando en la etapa de la investigación preparatoria, lo que va a hacer el fiscal es paralelamente corre traslado al juzgado de investigación preparatoria para que tome conocimiento del caso. Entonces, en este momento ya inicia un proceso en contra de Juan Pérez por el delito que éste haya cometido. En este instante, cuando ya empezamos a reconocer a Juan Pérez como el acusado, procesado o imputado, porque está dentro de esta etapa del proceso, tenemos que hacer una pausa y esperar de que en la medida en que la siguiente etapa se lleve a cabo, que es la etapa intermedia, ¿no? Juan Pérez ya no va a ser llamado procesado, imputado o acusado cuando devenga luego en juicio oral la sentencia. Y es evidente que en esta etapa él será llamado sentenciado. Es bueno que reconozcamos la terminología porque en el momento en que puedan intervenir, ustedes estén paralelamente, incluso hasta citados en calidad de testigos en algunas investigaciones, como efectivos policiales en su momento, tienen que reconocer también en qué etapa está siendo investigado Juan Pérez. ¿Ya? Ahora, entendiendo toda esta aclaración y reconocer esta terminología, nos vamos a recordar de manera muy precisa cuáles son las etapas elementales del nuevo modelo procesal penal. Dijimos primero las diligencias preliminares, que suelen ser normalmente de 20 días, que es el promedio, ¿ya? De días calendario que utiliza el fiscal para realizar esta etapa. Luego viene la investigación preparatoria, que es la segunda etapa, la etapa intermedia y posteriormente la etapa de juzgamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también este modelo procesal penal va a recoger algunas instituciones jurídicas o procedimientos especiales que favorecen ciertamente a la parte que está siendo investigada en el proceso. Y estas pueden ser aplicables como por ejemplo el principio de oportunidad, que está regulado en el artículo 2, el juzgamiento de acusado confeso, aquel que reconozca desde su extremo de manera individual, de manera inverosímil, que haya cometido un delito en específico, proceso inmediato, el proceso de determinación anticipada y el proceso de colaboración eficaz. Estas instituciones jurídicas las vamos a resolver con más calma en una posterior clase para que ustedes entiendan mejor. Ahora, haciendo una marcada diferencia entre el sistema que tenemos, que el sistema actual que rige el nuevo modelo procesal penal es un sistema netamente acusatorio, y ya sabemos por qué, porque define clara la participación del fiscal y del juez. Hay una división de funciones, hay una división de poderes que lo hace un punto de quiebre al sistema anterior con el cual se regía en nuestro país, que era el sistema inquisitivo. Y este sistema inquisitivo, haciendo muy breve un resumen, un recordatorio, nace exclusivamente bajo la influencia de la Iglesia Católica, ¿no? Y implicaba funciones de acusación y de decisión concentradas en el juez. Asimismo, los hechos de fijación de las pruebas a practicar también se realizaban por el juez. No existía una correlación entre la acusación y la sentencia, puesto que también esto lo llevaba como juez y parte la persona quien hacía las veces de magistrado o juez, ¿cierto? Y obviamente no había ningún principio de contradicción ni de igualdad, en donde, como garantiza ahora este nuevo sistema procesal penal, que es muy garantista de los derechos humanos y el derecho a la defensa, poder escuchar los elementos de cargo que exponía el fiscal, ¿no? Ahora, y los elementos de descargo que hace en este caso el investigado en determinado delito. Ahora, con estas muy diferenciadas características que ha tenido los sistemas en la medida en la que ha evolucionado, vamos a revisar cuáles son los sujetos procesales y la actividad procesal en el nuevo Código Procesal Penal que está vigente a la actualidad en nuestro país. Como decíamos, el imputado, que ya se le debe de conocer con más propiedad, se debe de reconocer con más propiedad en esta etapa, es la persona física contra quien se dirige la imputación, sindicándolo como partícipe de una comisión delictiva. Asimismo, este va a estar en una situación procesal y se le va a otorgar una serie de facultades y derechos en su favor para que se pueda defender. No obstante, hay que entender claramente que muy a pesar de que esté en calidad de imputado o de procesado,
esta persona no es realmente culpable o no se le debe de asignar el título de responsable del delito o, mejor dicho, condenar esta actitud como cierta, puesto que también como parte de los principios que protegen a la persona en el desarrollo de una investigación es de que no podrá ser asignada o no se le podrá determinar como responsable del delito mientras que no se demuestre lo contrario en la investigación. Entonces es absolutamente inocente y puede ser imputada a la vez, pero eso no quiere decir que él sea el responsable o el único hacedor de las acciones ilícitas en la comisión del delito en el que haya incidido. Luego viene el fiscal, ¿no? Tenemos claramente y venimos ya escuchando en diferentes clases, incluso en la materia de Código Penal, hemos venido reconociendo cuál es la calificación, cuál es la denominación y el rol importante que cumple el fiscal en toda esta etapa. Y sabemos que él es el director único y exclusivo de la investigación penal, él es el titular de la acción penal, responsable y persecutor del delito, y él va a planificar la estrategia acorde al caso y diseña toda una serie de acciones que luego la va a tener que exponer en el desarrollo de su teoría del caso. Además, tiene una función de protección de los derechos y garantías del proceso penal, puesto que debe de garantizar que se respeten los deberes y derechos como las garantías procesales de la víctima y también del imputado. Ejerce un poder coercitivo, tiene el deber de la carga de la prueba, porque definitivamente él, estando a cargo de la investigación, pues lo que va a realizar durante el momento o durante el tiempo que dure los plazos que están a su cargo, recabar todos los elementos de prueba que lo convenzan y que acrediten su teoría del caso ante el juez. Ahora viene lo más relevante, ¿no? Y ya que guarda relación mucho con el desarrollo del trabajo que ustedes van a realizar. ¿Cuál es el papel o cuál es la importancia de la policía en este nuevo Código Procesal Penal? Va a realizar la investigación operativa. Al tomar conocimiento de los hechos delictivos, puede practicar actos urgentes e imprescindibles para asegurar el éxito de la investigación, dando cuenta inmediata al fiscal. Y apoya al fiscal en la investigación en todo cuanto éste requiera de su participación. Facultades de la policía. Vamos a revisar. ¿Cuáles son las facultades de la policía? Recibe denuncias escritas y verbales, claro que sí. Vigila el lugar de los hechos para que no sean borrados los vestigios y huellas del delito, como por ejemplo las unidades especializadas, que como bien sabemos, ¿cuáles son? O cuáles serían las unidades que van y por ejemplo protegen la escena de un crimen. Puede ser Divincri, ¿no? Puede ser, dependiendo del tipo de delito también. Y además la preparación que deben de tener cada uno de los efectivos policiales en el momento en que van a intervenir. Porque si bien es cierto, cuando se toma conocimiento de una noticia criminal o van al lugar de los hechos y encuentran un cadáver o encuentran una escena donde ha habido violencia contra la mujer o ha habido un acto de violencia sexual contra menores, contra un menor, contra una mujer, contra un niño, y encuentran en la escena a la víctima como al agresor, o a lo mejor encuentran a una víctima sin vida, ¿no? A un cuerpo sin vida. ¿Cómo custodian la escena? ¿Necesariamente tienen que esperar que venga la policía especializada para que pueda intervenir? ¿O pueden ustedes también de inmediato tener conocimientos elementales para poder custodiar, preservar y evitar de que se contamine la escena del crimen? Claro que sí. Ustedes son los primeros llamados a accionar de manera preventiva. Practican el registro de personas, así como prestar auxilio a las víctimas del delito, recogen y conservan los objetos e instrumentos relacionados con el delito, así como todo elemento material que pueda servir para la investigación, reciben las declaraciones de los denunciados y de los testigos. Asimismo, toma la declaración de los presuntos autores o partícipes de un hecho punible en la presencia, del abogado defensor si es que se encuentra en el momento. El rol de la Policía Nacional. Como órgano de apoyo de la labor investigativa del Ministerio Público, está obligado a cumplir mandatos en el ámbito de su función de investigación. Aquí una recomendación desde la parte legal. Si bien es cierto, ustedes tienen un papel sumamente importante de intervención, de investigación en la parte operativa, pero tienen que ser muy cuidadosos, jóvenes, muy cuidadosos al momento de recabar la información en el lugar de los hechos. Y además, tomarse el tiempo de prever
en el momento de realizar el acta y levantar todas aquellas observaciones que encuentren en la escena de un crimen, que encuentren en la escena de la intervención de algún tipo de delito en general. ¿Por qué? Porque esto les va a servir a ustedes no solamente como una estrategia en la circunstancia en la que se pueda probablemente alterar, ensuciar o perjudicar la investigación. Y saben ustedes que es tan elemental lo que ustedes recaban para ofrecérselo al fiscal o de manera auxiliar o de dárselo a él como una herramienta de investigación, que si la parte contraria, en su justo derecho, con un buen abogado, quieren verificar de que la legalidad, la veracidad, la garantía, la confiabilidad de las pruebas que han sido ofrecidas, pueden incluso investigar a cargo de qué efectivo policial ha estado. Entonces, ¿qué tan importante es que sea un trabajo impecable? Y esto no va a tener mejor o mayor soporte que además ustedes lo lleven de manera formal en el momento de levantar el acta, todas aquellas observaciones que le puedan servir con mucha concentración. Concentración de emociones, de sentidos, concentración incluso del conocimiento y la base legal. Porque claro está que quien tipifica, quien determina en la norma el delito u otras cosas de sustento estrictamente legal es el fiscal por sus conocimientos especializados, pero además ustedes por algo están sustentándose en esta etapa de formación académica con los conocimientos que les ofrece la norma penal, la Constitución, el Código Procesal Penal, entre otras normas que son de suma valía para que ustedes se sientan bastante familiarizados al momento de poder intervenir y participar en la investigación de un determinado delito. Por razones de práctica y de realidad geográfica de nuestro país, tiene la facultad para recibir denuncias y tomar conocimiento de los delitos de los que dará cuenta inmediata al fiscal. Realiza las diligencias de urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias. Después de efectuada la comunicación al fiscal, podrá continuar con sus indagaciones bajo la conducción del mismo o por delegación de este. Ya claro está lo importante que es la buena comunicación y la buena coordinación con el titular de la acción penal. Por su parte, el artículo 67, inciso 1 del nuevo Código Procesal Penal prevé que la Policía Nacional, en su función de investigación, debe inclusive, por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencia imprescindibles para impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal. Muy importante esto para no poder olvidar. Ahora, seguimos reconociendo dentro de las actividades que hace la Policía Nacional del Perú, qué importante es, a modo de conclusión en esta etapa, la policía en el Perú cumple ahora con el nuevo modelo procesal penal una importante función de investigación criminal del delito con un procedimiento de diferente forma a la que tradicionalmente se realizaba, siendo el fiscal su aliado y con quien tiene que trabajar en equipo. Es básico. ¿Y por qué quiero hacer una pequeña incidencia en este momento? Porque normalmente, y esto no es un tema ajeno, pero en la práctica se suele percibir mucho, no debe de existir un divorcio, tampoco debería de existir una competencia de funciones o de conocimientos. Es muy importante que ustedes como efectivos policiales muestren la hidalguía, la caballerosidad, la decencia y la formación axiológica en valores que tienen, más allá de los conocimientos especializados que puedan adquirir para poder apoyar al fiscal. Porque así como ustedes, que hay un grupo de jóvenes que anualmente egresan de las escuelas con una formación, si bien es cierto, valiosa, pero técnica en corto tiempo, porque se les procura dar un bagaje informativo el más importante y el más resumido, pero de elemental relevancia para el ejercicio de sus funciones. También hay muchos fiscales que en la actualidad, bastante jóvenes, acabando la carrera, están ejerciendo las actividades como tal. Entonces, la experiencia se va ganando con el transcurrir del tiempo. La experiencia hace al maestro. La experiencia hace que con la variedad de casuísticas y con la variedad de denuncias, con la pluralidad de casos, y por lo mismo que tenemos una cultura variada acá y hay diferentes tipos de accionar del ciudadano de a pie,
ustedes van a ir mejorando sus capacidades de intervención, van a ir mejorando sus capacidades de conocimiento, siempre que se esperen además de incorporar más información, actualizarse, buscar normas, llevar cursos, para que no les sea difícil trabajar en equipo con el fiscal. A lo mejor le falta alguna luz al fiscal como titular de la acción penal para determinar un delito o darle forma a su teoría del caso. Sería muy valioso que ustedes hagan ese aporte. Recuerden que más allá que esto les vaya a servir a ustedes para un aspecto estrictamente de legajo, también les va a servir a ustedes para un tema estructuralmente de conocimiento y de preparación. Entonces siempre yo les invito, jóvenes, a que revisen las normas. Tenemos una ventana abierta con el internet, que hoy por hoy desde los celulares podemos acceder a poder estar actualizados con las normas, con las modificaciones y demás. Entonces no deben de tener por ninguna razón en la cabeza el hecho de trabajar con indiferencia con el fiscal o con lo necesario y no más. Por el contrario, son tan aliados, son tan trabajo en equipo, que el resultado de la investigación que hace el fiscal con ustedes, la Policía Nacional del Perú, van a coadyuvar a que haya un ambiente de justicia, que realmente se garanticen los derechos de aquel que ha sido vulnerado y se cumplan las sanciones o las penas limitativas de derecho en contra de quienes las hayan violado. Ese es el sentido de buscar un sistema en la sociedad de igualdad, de equidad y de justicia. Lo que muchos esperan, y hace bastante tiempo se ha venido prostituyendo este concepto, porque el ciudadano de a pie ya no quiere confiar en el efectivo policial, porque el ciudadano de a pie ya no quiere confiar en el fiscal. Ya hay un tema en el que se ha ventilado tanto un concepto de corrupción, de que las cosas no se manejan como debería, que queda un sinsabor en el ciudadano. ¿Y cuál es el deber de la Policía Nacional del Perú? De servicio, de asesorar, de guiar, de proteger, de velar. Entonces no solamente es para cuando ustedes intervienen en una pelea de a 2x3 en una discusión de barrio. El papel relevante, preponderante que van a tener ustedes, jóvenes, en el ejercicio de sus funciones va a marcar un antes y un después. Y ese antes y después está estrechamente vinculado a un tema de honor, de hidalguía, de valores, de respeto. Entonces no solamente las normas se modifican en aras de que quede plasmado en la parte formal, en la parte subjetiva, sino que se lleva a la práctica con muy buenos valores, ¿no? Lo que se pide, y siempre oriento, es que haya un auténtico cambio de mentalidad, eficiente y oportuna capacitación, así como la adecuación integral al nuevo modelo procesal penal, que son requisitos básicos para que la policía se convierta en el aliado más importante del fiscal en su labor de investigación, combatiendo eficazmente la delincuencia. Bien, ahora continuamos con el otro sujeto procesal. Tenemos al juez de la investigación preparatoria. Ya lo decíamos hace un momento, el juez de la investigación preparatoria resuelve los requerimientos y solicitudes de las partes y se pronuncia sobre las medidas limitativas de derechos, los medios de defensa y controla los plazos. Cuando hablamos de las medidas limitativas de derechos, no sé si ustedes lo recuerdan, lo hemos visto casi hace unas 2 o 3 semanas atrás, cuando concluíamos la materia de Código Penal 1 y hablábamos incluso de las clases de penas, ¿no? Decíamos que tenemos la pena privativa de la libertad, tenemos las penas restrictivas de la libertad, entre otras, como además la pena de inhabilitación. Como lo decía a inicios de esta clase, cuando ya llega un momento en donde el fiscal pasa a la siguiente etapa, que es la de investigación preparatoria, hay un juez de investigación preparatoria. Entonces lo que hace el fiscal es, va a tomar toda su investigación, la formalización de su investigación preparatoria, y la va a correr traslado al juez de la investigación preparatoria. Entonces le está diciendo, señor juez, yo estoy investigando, ya encontré elementos de convicción, individualicé a mi autor, vi que se han vulnerado ciertos derechos, acá yo le corro traslado a usted, juez de la investigación preparatoria, y eso da pie a que cobre vida el siguiente principio, al principio de la igualdad de armas o la igualdad de derechos o el sistema garantista que tiene este Código Procesal Penal. Porque si por A o B en este trayecto el fiscal omite alguna acción o alguna prueba que quiera merituar la parte contraria, estos, mediante su defensa técnica, ¿no?, o mediante su defensor de oficio, le dirán, señor juez de la investigación preparatoria, en esta etapa se están vulnerando mis derechos,
En esta etapa no se está considerando tal diligencia, señor juez, en esta etapa, ¿por qué? Porque este juez es garantista. Este juez le va a escuchar al fiscal que está haciendo la investigación y lo va a escuchar a la parte imputada, al procesado. Entonces, este juez de investigación preparatoria es elemental en esta etapa. Por eso dice que va a resolver los requerimientos de ambas partes, de la parte de fiscalía con los elementos de cargo y de la parte de descargo, que es la parte investigada, de manera equitativa e igualitaria. Y en esta etapa él también puede determinar las medidas limitativas de derechos. Ahora voy a hacer una pequeña pausa, jóvenes, y voy a continuar con la etapa final de la clase.